A 15 días de las elecciones regionales, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, decidió dar un paso al costado para irse de correría política. Así lo confirma en su carta de renuncia enviada al presidente Gustavo Petro. Hoy ocurre una cosa que no debería repetirse nunca, que un gobernador renuncie para defender la democracia en su territorio, para que su partido pueda estar en igualdad de condiciones en el resto de fuerzas políticas. Caicedo deja su puesto para salir a las calles a hacer campaña por sus candidatos. Desde la Fundación Paz y Reconciliación analizaron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura de su hermana Patricia Caicedo para la alcaldía de Santa Marta, tuvieron que tomar la decisión de apoyar la candidatura de Jorge Agudelo, a quien tienen que darlo a conocer en menos de 2 semanas que faltan para las elecciones y 1 semana que queda para campaña. En segundo lugar, porque Caicedo busca apoyar la candidatura de su sucesor a la gobernación del Magdalena, Rafael Martínez. Y tercero, para intentar atajar a la ciudadanía sobre la intención de voto que se ha venido dando en las encuestas, en donde predominantemente ha punteado el voto en blanco. El político de Fuerza Ciudadana siguió los pasos de Daniel Quintero, quien también abandonó su cargo para hacer proselitismo político. Para la misión de observación electoral es necesario que el Congreso legisle sobre este tema. Legal a través de una ley estatutaria donde se definan cuáles son los alcances de la participación en política y las limitaciones o alcances también que podría tener un funcionario público electo una vez toma la decisión de renunciar antes de su periodo. ¿Hacia dónde es necesario avanzar? En el Congreso de la República se debe debatir esta ley estatutaria sobre participación en política de funcionarios públicos, establecer unas reglas claras frente a cuáles son los alcances de esta participación. Hace algunas semanas el Centro Democrático radicó un proyecto con el fin de que las autoridades locales puedan interferir en política solo hasta después de 1 año de haber abandonado sus cargos. Bueno, pues vean ustedes cómo cuando la opinión pública pensaba que el caso de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, renunciando a su posición para hacer campaña política por el que pretende él que sea su sucesor, iba a ser un caso excepcional que solamente rememoraba una renuncia similar de Rodolfo Hernández, en su momento alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Pero en este caso, un caso excepcional en la actual coyuntura electoral. Vean ustedes cómo poco a poco, y esperamos que no sea mucho más que esto, otras figuras lo van emulando. En este caso, Carlos Caicedo, el exgobernador, porque ya renunció a su posición del departamento de Magdalena. Sobre esto hay 3 cosas que vale la pena destacar. Obviamente la primera, la más prominente y la más notable es la decepción que tienen los electores y el pueblo del Magdalena en la medida en que su mandatario decide dejarlos abandonados, dejar tirados los trastos. Cualquiera dirá, no, pero es que son solamente 2 meses o 2 meses y medio. No, es en últimas renunciar a la responsabilidad que tiene con quienes lo eligieron, con sus electores, y con quienes no lo eligieron, pero son parte de la población, en este caso de la población de Magdalena. Eso es lo más prominente. Pero hay unas observaciones adicionales. La primera de ellas tiene que ver con la manera, algunos dirán descarada, como el doctor Caicedo pone en su carta de renuncia al presidente de la República los motivos exactos. No hay ningún esguince, no hay ningún tipo de matiz, no hay ningún tipo de eufemismo. Dice: renuncio para hacer campaña, para defender nuestras ideas. Ese nuestras uno no sabe si son las de su movimiento o si le está diciendo al presidente que son las ideas compartidas con el presidente, para que esto no se lo tomen, sigue diciendo la carta, los mismos de antes. De alguna manera, esa declaratoria tan frentera de que se renuncia para hacer campaña, pues deja a la gente medio perpleja. Y hay 2 consideraciones que vale que la pena tener presentes. La primera es que el doctor Caicedo ya había manifestado su inquietud porque a su hermana le habían anulado la candidatura para la alcaldía de Santa Marta. En su momento, hace apenas unos días, el Consejo Nacional Electoral tomó esa decisión porque argumentando que 2 de sus hermanos eran ordenadores del gasto en la región y que por lo tanto, como lo dice la normatividad colombiana, uno no se puede postular a un cargo en el cual alguno de los parientes con cierto grado de consanguinidad, en este caso directamente los hermanos, son ordenadores de gasto, porque se puede terminar incidiendo mediante ese gasto en el resultado de las elecciones. Pero eso nos lleva al punto central, y es que
como las figuras políticas como ellos, Daniel Quintero y Carlos Caicedo, le están encontrando el quite a las normas para terminar haciendo campaña política, renunciando a sus cargos, pues vale la pena que se revise la normatividad, porque la normatividad de prohibición de participación en política está orientada a que quien ostente un cargo de jerarquía, una visibilidad política, la posibilidad de utilizar recursos públicos, no termine incidiendo en la población o en los funcionarios públicos en favor de una causa política en medio de un proceso electoral. Cualquiera diría que no, renunciaron, entonces ya están cumpliendo las normas. No, en el fondo, pues no están cumpliendo la norma, o mejor dicho, no están cumpliendo con el espíritu de la norma. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo de Daniel Quintero quedó en la alcaldía de Medellín y puede incidir a través del gasto, etcétera, etcétera, en los resultados de las campañas electorales. Habrá que ver si le funciona o no le funciona. Y en este caso, porque el equipo de Carlos Caicedo, a partir del momento en que él renuncia, sigue en funciones, sigue ejecutando presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces me parece a mí que estos casos están demostrando que no basta con que un funcionario público renuncie a su cargo y empiece a hacer política al otro día para que no esté violando esa prohibición de participación en política. Al fin y al cabo, sus lineamientos, sus derroteros políticos, su equipo de trabajo siguen en el poder mientras se están ejecutando las elecciones, como lo reconoce de manera tan cándida él hasta el momento gobernador de Magdalena, y ya en el momento en que el presidente dijo sí, pues exgobernador del Magdalena.